Hola, bienvenidos al curso de colposcopía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los hallazgos de lesiones de alto grado. A modo de repaso solamente, el concepto de los cambios, los distintos colores que se ven en la colposcopía se debe a la interacción de la luz del colposcopio sobre el tejido. En esta oportunidad hablaremos de los conceptos de la nomenclatura de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía que corresponden a los cambios anormales grado 2 o cambios mayores y las lesiones sospechosas de invasión. En esta oportunidad específicamente revisaremos las lesiones acetoblancas por la aparición rápida de un epitelio blanco denso, de bordes netos, de más de 3 cuadrantes en general y de orificios glandulares cornificados. Así también revisaremos la vascularización de estas alteraciones, el punteado grueso, el mosaico grueso y los vasos atípicos. Y por último, también evaluaremos los signos patognomónicos, que no son, a diferencia de los anteriores, no son por graduación, no tienen una contraparte de menor grado, que es visto o que se ve en las lesiones de bajo grado, sino que son específicamente de lesiones de alto grado. Estos son el signo de la cresta o sobreelevado, el signo del límite del borde interno y el signo del harapo o el signo del trapo. ¿Qué se entiende por epitelio acetoblanco? Es el que cambia temporalmente del color rosado o rojo habitual a blanco después de la aplicación de ácido acético, ya sea este al 3 o al 5%. Esta reacción temporal se observa no solamente en las lesiones de tipo neoplásico, sino también en el epitelio metaplásico inmaduro o cuando existe una reparación. ¿Por qué el ácido acético produce esta alteración sobre el epitelio alterado? Hay por lo menos dos mecanismos descritos. Uno es el producir en el tejido cambios osmóticos que causan una difusión del líquido intracelular al espacio extracelular. El citoplasma intracelular se concentra conteniendo menos agua libre y las células se vuelven más reflectoras de la luz blanca. Probablemente debido también que las células más alteradas o células inmaduras probablemente por la metaplasia inmadura tienen mayores grados de difusión que las células maduras. Por otro lado, se pueden inducir cambios en la constitución proteica intracelular, en especial en los filamentos intermedios, que son las proteínas que van a dar formación a la citoqueratina, que es la matriz nuclear que hace que ciertos tejidos sean más reflectores de la luz que otros. El color acetoblanco resultante es determinado por la interacción de la luz del colposcopio con el epitelio y los vasos sanguíneos. En este caso tenemos tres ejemplos: una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado y un cáncer. El color blanco en la neoplasia intraepitelial cervical grado 1 es más translúcido y blanco debido a que hay menos cantidad de tejido susceptible a producir estos cambios con el ácido acético. En cambio, en la lesión de alto grado, ustedes se ven que hay una mayor cantidad de tejido que es susceptible a estos cambios que revisamos en la diapositiva anterior. Y por último, el cáncer tiene aún más tejido que
interactúa con el ácido acético, produciendo un color blanco, incluso en algunos casos, como se ve en este, tienden a tener un color amarillento a la interacción con el ácido acético. Signos de graduación o degradación se refieren a todos aquellos signos colposcópicos que tienen una variante para el bajo grado y una variante para el alto grado. El primero de ellos es el epitelio cetoblanco, que revisaremos a continuación. El epitelio cetoblanco denso es un área definida de color blanco, denso y opaco, después de la aplicación del ácido acético, que sugiere una lesión de alto grado, ya sea un NIE 2 o un NIE 3. El color suele ser blanco ostra o blanco grisáceo, dependiendo de la intensidad. El epitelio acetoblanco denso es el signo más frecuente visto en lesiones intraepiteliales de alto grado. Otra característica es la rápida aparición de la reacción acetoblanca. En lesiones de alto grado, habitualmente la reacción con el ácido acetoblanco es prácticamente instantánea, en la gran mayoría de los casos. Da la sensación al colposcopista que es como prender apretar un switch al aplicar el ácido acético. La contraparte para las lesiones de bajo grado es una aparición lenta y de corta duración, a diferencia de esta, que es de rápida aparición y de lenta desaparición. Muchas veces, para detectar las lesiones de bajo grado, incluso hay que hacer 2 o 3 aplicaciones del ácido acético. Eso es una característica más de graduación para este tipo de lesiones. Otra característica que permite graduar una lesión es el borde neto o sharp borders. El borde definido y regular indica que la lesión puede ser de origen neoplásico. El borde de la lesión puede estar en relieve desde la superficie en las lesiones NIE 3 o incluso más graves. En estas dos colposcopías se observan lesiones de borde neto. Claramente se ve la diferencia o dónde está el tejido anormal del tejido normal o no tan alterado. Claramente uno no necesita adivinar hasta dónde llega la lesión, a diferencia de las lesiones de bajo grado, en el cual el borde es más difuminado, no se ve tan preciso como en estas colpofotografías. Una característica más de estas variables o de estos signos de graduación o degradación. Otras dos colposcopías más que nos permiten ver el borde neto, en el cual se ve absolutamente demarcado hasta dónde llega la lesión y comienza o termina el epitelio normal. Otra característica que permite graduar lo que el colposcopista está viendo es la abertura glandular con bordes engrosados de las criptas glandulares. Cuando uno observa una lesión de un epitelio acetoblanco denso y sobre este epitelio blanco denso se observa una abertura glandular grande con un borde acetoblanco denso en relieve con respecto a la superficie, está en forma de rosquilla o de dona,
se denomina abertura glandular con bordes engrosados. A diferencia, esto es lo que vemos en la colpofotografía del lado derecho, en la cual se ve indicado con una flecha amarilla. Se ve este borde o esta abertura glandular en el cual está rodeado por un epitelio blanco más denso que el resto del epitelio circundante. No alcanzamos a ver en esta, pero habitualmente tienen el colposcopista habitualmente observa un relieve que está en relieve esta lesión con respecto a un fondo un poco más plano. A diferencia de esta abertura glandular que, como ya decía, permite hacer una graduación de la lesión, en la colpofotografía del lado izquierdo se ve una abertura glandular sin el borde engrosado, se ve un epitelio levemente más blanco, pero eso es un epitelio normal, es una abertura glandular absolutamente normal. En esta diapositiva vemos nuevamente estos orificios glandulares que para las lesiones de alto grado tienen el carácter de cornificado. Podemos ver a la izquierda un orificio glandular cornificado sobre un epitelio blanco de menor densidad y en la cual la colpofotografía y abajo la microfotografía muestran cómo esta displasia de alto grado está comprometiendo el cuello de la glándula. En el lado derecho se observan estos orificios glandulares cornificados en relieve con respecto al epitelio circundante y sobre, no todos, pero sobre, por lo menos los que están en la parte inferior de la colpofotografía se ven sobre un epitelio blanco. Punteado grueso. Esta es otra variable, otro signo, otra descripción que permite graduación. A diferencia del punteado fino, el punteado grueso se ven puntos rojos prominentes en relieve, dispersos de manera irregular y sangran con facilidad al contacto. Se denominan punteado grueso. El punteado grueso indica una lesión de alto grado o un cáncer, como les decía anteriormente. ¿Qué característica? ¿Por qué se observa esta puntuación, este punteado? ¿Qué es lo que pasa? En las papilas estromales que están entre medio de las crestas interpapilares están llenas de vasos sanguíneos, los cuales llegan muy cerca de la superficie y cada cierto tramo aparecen en la superficie. Por eso se ve esta especie de punteado grueso que tiene estas características que les describí anteriormente, que son prominentes, en relieve, dispersos de distintas maneras y de forma irregular y que sangran fácilmente. Mientras más grave es la lesión, más fácil es la capacidad o la probabilidad de sangrado que tienen estas lesiones. El mosaico grueso, a diferencia del mosaico delgado, este tiene vasos sanguíneos prominentes, de calibre irregular y espaciados de forma desigual. En ocasiones los vasos sanguíneos no pueden seguirse completamente y se interrumpen en ciertas áreas, dando lugar a los denominados mosaicos roto o abierto. El mosaico grueso es característico de las lesiones invasivas o de alto grado. Y el patrón del mosaico es explicado por el diagrama a la derecha.
en el cual las papilas estromales están de nuevo llenas con estos vasos, pero a diferencia del mosaico, estos vasos ya no son uno, sino que forman una red de vasos a lo largo de la superficie del epitelio alterado. Por lo tanto, ya no vemos la imagen de un punteado, sino que ya vemos la imagen de un empedrado. Esa es la diferencia principal, y esto habla de una lesión incluso de mayor grado que la anterior, o una alteración de mayor grado que la anterior. En estas dos colpofotografías podemos ver la diferencia entre un mosaico fino y un mosaico grueso. A la izquierda tenemos un mosaico fino en el cual se ve un epitelio blanco tenue, y en el cual sobre esto se observan con alguna facilidad este empedrado, pero este empedrado es regular. Los vasos son más o menos del mismo tamaño y sobre un epitelio, como les digo, un epitelio blanco tenue. A la derecha, a diferencia del mosaico fino, a la derecha tenemos las características propias. Se ve esto sobre un epitelio mucho más blanco, mucho más opaco, mucho más denso. La característica primordial: hay una mayor distancia entre los vasos. Primera característica. Segundo, los vasos se ven irregulares. Estos empedrados se ven de distintos tamaños y se ven desordenados. No se ve como un empedrado de una calle, se ven desordenados. Y la otra característica es que hay zonas de este empedrado en los cuales los bordes o los vasos desaparecen, que es lo que se denomina un mosaico roto, característico de una lesión de alto grado, a diferencia de la colpofotografía del lado izquierdo, que es una lesión de bajo grado. Nunca confundir, a pesar de que los dos son mosaicos. Signos patognomónicos. A diferencia de los signos que permiten una graduación, los signos patognomónicos no tienen una contraparte en las lesiones de bajo grado. Solamente son visibles en las lesiones de alto grado, que pasaremos a describir a continuación. El primer signo patognomónico que revisaremos será el signo del límite del borde interno, o inner border sign. Este se caracteriza por la existencia de una lesión de bajo grado, en general más grande, ubicada en general en una zona más periférica que una lesión de alto grado, que en general es más pequeña, está en general en una situación más central con respecto a la lesión, y que rápidamente cambia de una lesión abrupta, de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado. Esto no son elementos muy frecuentes de observar, mucho menos frecuentes que los anteriores, pero tienen a pesar de que tienen una baja sensibilidad, tienen una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo. Se denomina en estas colpofotografías, podemos ver que la colpofotografía de la izquierda muestra una lesión de mayor gravedad en el labio inferior, rodeada por una lesión que prácticamente compromete 3 cuadrantes, que es de menor grado. A la izquierda
podemos ver una colpofotografía en la cual se ve una lesión de bajo grado rodeando a una lesión de alto grado y una magnificación en el centro que nos permite ver esta lesión en mayor detalle, que está dibujada con un destacador de color negro. Estas lesiones a los antiguos colposcopistas la describían como una lesión en tiro al blanco, que las lesiones escamosas muchas veces podían tener estas características. Una lesión de bajo grado en mayor superficie rodeando una lesión de mayor grado de menor superficie que rodea o es rodeada por esta lesión de menor grado. En esta colpofotografía y en esta microfotografía podemos ver el signo del límite del borde interno con solución Lugol al 5%. La lesión, en este caso, la lesión de bajo grado es más periférica, es de menor tamaño y no rodea a la anterior, cosa que puede ocurrir. En este caso, la lesión de mayor grado, que es probablemente una NIE 2-3, muestra que este Lugol no tiene absolutamente nada, no se logra teñir con la solución de Lugol. En cambio, la lesión de más bajo grado o de menor grado se tiñe parcialmente. Esto es lo que se denomina el signo del límite del borde interno con solución de Lugol. Otro signo patognomónico es el signo de la cresta o sobreelevado, en la literatura inglesa conocido como Rich Sign. Este es un área acetoblanca que se eleva por sobre el tejido circundante, dando la sensación o dando la apariencia de una grieta, o dando la sensación comparado al borde superior de un muro de ladrillos puestos en forma vertical. Es conocido como les digo, el Rich Sign. Tiene una especificidad y un valor predictivo positivo, al igual que el signo del borde del límite interno parecido. Otro signo patognomónico es el signo del harapo o del trapo, en el cual la superficie, el epitelio de este cuello uterino se esfacela, se rompe, se desprende del estroma subyacente. ¿Por qué ocurre eso? Probablemente porque el epitelio pierde su cohesión con el estroma subyacente. Este es un signo que, si bien su sensibilidad no es tan alta, tiene una especificidad y un valor predictivo muy cercanos al 100%. Son tremendamente importantes. Y la otra cosa a recomendar es que cuando tengan esto, cuando se les presente el signo del esfacelo, deben tomar la biopsia, deben tomar ese tejido que se está esfacelando. ¿Por qué? Porque es muy probable que ahí haya una lesión de alto grado. Habitualmente, en mi experiencia, estos son habitualmente NIE 3. A continuación, veremos las características colposcópicas que nos permiten pensar en una invasión. Signos colposcópicos de invasión. Presencia de vasos atípicos. Este es el criterio principal para el diagnóstico de invasión. Los otros criterios son secundarios. Este es el principal. Por definición, son patognomónicos de la presencia de invasión, aunque uno puede verlos en
en cuellos alterados por una inflamación importante, uno puede ver la aparición de estos vasos atípicos, pero en general nunca tan abigarrados y alterados como, o bizarros como en los casos de invasión. Las características de estos vasos son formas bizarras, formas que tienen absolutamente no tienen ningún orden, ninguna forma específica, en forma de coma, en forma de pinche de pelo, en forma de sacacorchos, en forma de raíces de plantas, en forma de árboles, pero alterados. Las raíces no se van disminuyendo su diámetro a medida que se van alejando del tronco, sino que después de una lesión de un vaso que se ha adelgazado, vuelve a engrosarse, o los ángulos son sospechosos, no son ángulos agudos. A veces aparecen una rama en un ángulo recto, que eso lo hace sospechar de que probablemente esta es una lesión invasora y no una lesión intraepitelial. Otras características y criterios secundarios son la decoloración amarilla de la superficie irregular, lo cual da una lesión que puede ser una lesión exofítica, una lesión ulcerada, dado por necrosis o no, una lesión tumoral propiamente tal, que se ve una especie de prolapso, una especie de abultamiento en la superficie del cuello. Son habitualmente de sangrado fácil, dado por la fragilidad de los vasos sanguíneos y del poco estroma que estas lesiones tienen. Como le decía, tienen formas bizarras, presentan patrones irregulares y tienen un grosor desigual a lo largo del tallo. Ustedes pueden ver los vasos atípicos señalados en la colposcopía, en la colpofotografía del lado izquierdo, en la cual se ven que es primero que nada se ve un vaso más grueso que lo normal que uno ve, por ejemplo, sobre un quiste Nabot. Lo otro es que se ve que la arborización es rara. Hay una zona que está como cortada y vuelve a aparecer un vaso, una rama de este vaso un poco más hacia la parte superior de la colpofotografía. La curva hace una curva, viene recto y hace una curva extremadamente rara. Eso son características absolutas de un vaso atípico. En la otra colpofotografía ustedes pueden ver como una especie de sinusoide de este vaso a través de su trayecto. Son características bizarras que presentan patrones absolutamente irregulares y ustedes pueden ver en esta colpofotografía que se ve sobre un epitelio blanco un nódulo realmente que hace pensar claramente que estamos frente a una invasión. En estas dos colpofotografías se observa al lado izquierdo una colpofotografía con una lesión con un epitelio cetoblanco denso que compromete prácticamente los 4 cuadrantes del cuello y sobre el cual se ven vasos atípicos sangrantes. Los vasos atípicos habitualmente tienen paredes delgadas, brillantes y sangran fácilmente al contacto. En la colpofotografía de la derecha podemos ver también vasos atípicos sobre un epitelio, una eritroplaquia con características también anómalas. Signos secundarios de invasión. Superficie irregular. Una superficie irregular o desigual de la lesión, apariencia similar a un montículo, también es indicativo de una invasión.
En esta colpofotografía se observa este cambio en el relieve, se ven como verdaderos, como describen los colposcopistas, verdaderos montículos en relación al epitelio circundante. Y sobre esto se ven también signos de puntuación que pueden ser vistos, como les decía anteriormente, también en la invasión asociado a vasos atípicos. Otro signo es la lesión exofílica. A diferencia del anterior, que era solamente una porción del cuello en el cual se observa una especie de montículo, en la lesión exofítica esta es más grande, compromete habitualmente todo el cuello, viéndose una lesión de habitualmente un epitelio acetoblanco grueso con vasos atípicos, pero esta lesión compromete prácticamente o absolutamente todo el cuello del útero, a diferencia, como les digo, de la lesión anterior, que la otra hay una alteración del cuello, pero es una alteración del cuello en un segmento mucho menor, en una porción mucho menor que la lesión exofítica que vemos ahora. Otro criterio secundario es la necrosis o ulceración necrótica del cuello. Una lesión necrótica o ulcerada que sangra al contacto es sospechosa de cáncer invasor. El área necrosada o ulcerada puede no presentar reacción acetoblanca, ya que a menudo el epitelio se desprende de la superficie. Otra característica, otro criterio secundario es la tumoración o nódulo tumoral, en el cual se caracteriza por el aumento de volumen de un segmento del cuello, habitualmente mayor que el nódulo, pero menor que la lesión exofítica, que habitualmente compromete todo el cuello. En general, como se ve en esta colposcopía, esta tumoración habitualmente corresponde a un segmento del cuello solamente, habitualmente dos cuadrantes, en el cual se ve esta eritroplaquia o un epitelio acetoblanco, en el cual se ven además vasos atípicos aberrantes en la superficie de este. Las lesiones que hemos revisado hasta el momento corresponden a las lesiones preinvasoras e invasoras para lesiones escamosas. Ahora procederemos a estudiar las lesiones glandulares, que son más difíciles de encontrar y son muchísimo menos frecuentes que las lesiones que hemos revisado hasta ahora. El epitelio columnar normalmente se vuelve en forma temporal blanco tras la aplicación de ácido acético. Sin embargo, si esta reacción acetoblanca persiste en el tiempo y es intensa, debe sospecharse que estamos enfrente de una lesión glandular. Estas lesiones pueden extenderse hacia el conducto endocervical y a menudo están acompañadas de presencia de vasos sanguíneos atípicos en la superficie. En esta situación, las vellosidades del epitelio columnar suelen fusionarse entre sí, acentuando aún más la anormalidad visible. En el adenocarcinoma in situ o el adenocarcinoma invasor generalmente se observan múltiples áreas acetoblancas densas sobre este epitelio columnar. Se sospecha de un adenocarcinoma cuando se observa un área acetoblanca densa en el epitelio columnar, caracterizado por su superficie irregular y con la presencia de vasos atípicos, que a menudo son paralelos entre sí. En esta colpofotografía
podemos observar una lesión glandular caracterizada por, sobre la flecha verde o indicado por la flecha verde, se observa un epitelio aceto blanco denso de este epitelio columnar. Indicado por la flecha amarilla, se observa claramente un vaso atípico. Y en la flecha azul vemos una zona de erosión. Lo otro característico de esto es que se ve una lesión muy bien demarcada entre el epitelio normal y el epitelio tumoral. En esta colpofotografía se observa el epitelio glandular alterado, con múltiples zonas en parche de epitelio acetoblanco sobre el cual se observan vasos atípicos recorriendo la superficie acetoblanca de este tumor, dando claras evidencias de que aquí estamos frente a una lesión glandular invasora. También se observa una zona de sangrado fácil, lo cual hace sospechar que estamos frente y claramente a una lesión invasora glandular. En esta otra colpofotografía se observa una lesión nodular dependiente del epitelio glandular, rodeada por un probable epitelio escamoso también alterado, y en esta lesión nodular glandular se observan en su superficie abundantes vasos atípicos. Se observa con mayor detalle, no tan claramente, que existen vasos atípicos paralelos que corren, como lo dice la palabra, en la misma dirección, separados uno de otro por una distancia considerable de tejido tumoral. Y esto está dado por el crecimiento propiamente tal del epitelio glandular tumoral. Para terminar, quisiera hacer un pequeño resumen. Los hallazgos colposcópicos de una lesión sugerente de alto grado pueden dividirse en signos de graduación o gradación que permiten graduar lo que uno está viendo como colposcopista. Porque tienen una contraparte en el bajo grado, siendo el epitelio acetoblanco el hallazgo más frecuente de este tipo de lesiones. Los signos patognomónicos, a diferencia, no tienen una contraparte en las lesiones de bajo grado y tienen una alta especificidad y un muy buen valor predictivo positivo. Dentro de los hallazgos colposcópicos de invasión, los vasos atípicos es el signo patognomónico y habitualmente se acompañan de otros signos sugerentes de lesión de alto grado, como por ejemplo el mosaico o la puntuación o algún otro signo de lo que hemos discutido. La leucoplaquia, a pesar de que no es un epitelio acetoblanco, y esta lesión está presente desde el inicio del examen y no cambia con la aplicación del ácido acético, esta alteración puede ser o puede estar en el contexto de una lesión intraepitelial de alto grado. Por último, me gustaría hacer énfasis en que las lesiones glandulares son tremendamente infrecuentes o mucho más difíciles de diagnosticar, y frente a una duda siempre biopsiar, porque tampoco las características nos permiten hacer fácilmente
la evaluación entre un epitelio glandular con una alteración leve de una alteración mayor. Por lo tanto, siempre frente a una duda es mejor biopsiar, ya sea con una biopsia por mascada o con un curetaje endocervical, según sea el caso de la paciente. Muchas gracias.